Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este día, gracias por sumarse a cada uno, gracias por apartar este tiempo y de estar juntos transmitiendo este live que tenemos hoy con la gente de Sociedad Bíblica Argentina. Gracias a todos los que se están sumando, les pedimos que todos los que quieran comentar, todos los que quieran hacer alguna consulta, los que lo pueden hacer a través del chat del Facebook yendo hacia adelante, así que luego tendremos un tiempo para poder todos juntos estar transmitiendo las consultas de sacar todas las dudas que tenemos. Hoy nos está acompañando Rubén del Rey, que es el director general de Sociedad Bíblica Argentina, a quienes ya estamos dando la bienvenida. Ya se está sumando. Gracias, Rubén, por sumarte, por tener este tiempo con nosotros. Gracias por un domingo a la tarde estar acompañándonos. Así que gracias por sumarte y ya te dejamos. Digo, Rubén de los Reyes, el director general, pero también es parte del comité ejecutivo de la Sociedad Bíblica Unida, que junta a 240 países donde la Sociedad Bíblica está trabajando a nivel mundial. Así que, sin más preámbulos, Rubén, buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes Osvaldo y buenas tardes a toda la audiencia. Siempre decimos y siempre estas charlas empiezan diciendo qué lindo sería poder encontrarnos personalmente y hablar cara a cara, darnos un abrazo. Este es el medio que tenemos hoy y tenemos que dar gracias, porque la verdad que nos permite sin mucha dificultad llegar a veces a una audiencia más grande y poder comunicar cosas que el Señor nos ha dado y poder predicar también a través de este medio. Así que, bueno, muy contento de estar de nuevo con la Iglesia El Faro. Sí, gracias por aceptar la invitación un domingo a la tarde. Sé que a veces la semana queda corta, en sociedades bíblicas demanda tiempo más en esta situación de cuarentena. Así que bueno, hoy hemos llamado este taller, esta charla, este live que tenemos aquí en Facebook, lo hemos llamado y queremos sacarnos algunas dudas con el tema traducciones, versiones. Hoy hay tantas Biblias que la podemos tener en nuestra mesita de luz, en nuestro celular, y a veces uno dice, bueno, ¿qué hago con tantas versiones? ¿Cuál leo? ¿Qué significa que una sea una versión y otra sea una traducción? Si querés empezar con algo de eso, después queremos hablar sobre todo lo que es traducciones a lenguajes originarios, de pueblos originarios, que es algo tan lindo que Sociedades Bíblicas vienen haciendo en nuestro país. Pero empecemos, si te parece, con traducción, versión. Contanos un poquito, a ver. Bueno, a ver, estoy pensando por dónde debería arrancar, porque sí, tal vez sería necesario compartir algo de lo que es traducciones en sí y distintos tipos de traducción. Pero después vamos a ir sobre ese tema. Tal vez hoy una de las bendiciones que tenemos es la posibilidad de contar con muchas traducciones de la Biblia. Tenemos aquellos que hablamos castellano. Por supuesto que, y ya lo voy a mencionar después, hay todavía muchísimos millones de personas en el mundo que no tienen la Biblia completa traducida y casi 4.000 idiomas que no tienen ni siquiera un versículo, Juan 3:16, traducida en su propia lengua. Así que podemos decir que hay como un desbalanceo ahí, y como sociedad bíblica a lo que apuntamos es a que todo el mundo pueda tener la Biblia en su propio idioma. Hay como una prioridad sobre eso. A veces nos enredamos en discusiones de qué Biblia es mejor, y la verdad es que el Señor nos ha bendecido con múltiples traducciones. Nosotros no queremos, desde la sociedad bíblica, defender alguna traducción en particular o atacar a otra traducción, porque justamente lo que propiciamos es que toda la gente en todo lugar
se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia. Así que no queremos hablar mal de ninguna traducción, sino por el contrario, exaltar la palabra de Dios. Ahora, vos decías que muchas veces la gente pregunta, y es verdad, te pregunta a vos, me pregunta a mí, iglesia, donde voy, ¿qué Biblia leer? Tal vez lo que hay que explicar, porque dicen, ¿por qué hay tantas traducciones? ¿Por qué hay tantas traducciones? Y tal vez lo primero que tenemos que decir es que entender dos cosas que hay detrás de las traducciones. Por un lado, si nos enfocamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ahí no hay tanta diferencia, pero en el Nuevo Testamento hay básicamente dos textos griegos. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego koiné, el griego popular. El Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo y algunas partes en arameo también. Ahora, cuando vamos a lo que es el texto griego, hay básicamente dos textos griegos. Uno es el texto, lo que se llama el texto crítico, que está basado en unos pocos manuscritos, pero muy antiguos, que datan de los siglos II, III y IV. Lo que se ha buscado a través de este texto crítico es compilar los manuscritos más antiguos que se disponen para poder formar este texto. Lo más original. Claro, sería un criterio. Ahora vamos a ver por qué puede ser opinable ese criterio. Cuando hablamos de manuscritos no hablamos de copias enteras del Nuevo Testamento. A veces hablamos de un trozo de papiro de Juan capítulo 8 que contiene unas pocas palabras y eso requiere un trabajo de compilación, bueno, hechos por expertos, ¿no? Y por otro lado tenemos el texto mayoritario, también llamado texto recibido o textus receptus, que se basa en la gran mayoría, en la enorme mayoría de manuscritos, que son también antiguos, pero menos antiguos. Son más recientes, datan de los siglos 8, 9, 10. Entonces, la pregunta, y digo, la respuesta a veces no es tan obvia, es, bueno, ¿qué está más cerca del original? ¿Los textos más antiguos, que son muy pocos, o la enorme mayoría de los manuscritos? Y la respuesta no es fácil. Porque si digo que los mejores manuscritos son los más antiguos, entonces debo preguntarme por qué razón fueron preservados, ¿no? O es que eran tan buenos que la iglesia los valorizó, o por otro lado tenían algún error, porque esto era toda tarea de copistas a mano. Gracias a ellos tenemos hoy la Biblia. No había imprenta, no había libros, copistas que se tomaban, dedicaban su vida a copiar en papiros o en pergaminos o en distintos medios la Biblia, y tal vez fueron guardados en jarrones, bueno, para que no se usen porque contenían, bueno, alguna palabrita ahí equivocada. Así que hay distintas opiniones en cuanto a cuál criterio es mejor, si usar la mayor cantidad de manuscritos o apuntar a los manuscritos más antiguos. Así que podemos decir que hay básicamente dos bases textuales para el Nuevo Testamento: el texto mayoritario o recibido o receptus y el texto crítico. La mayoría de las traducciones modernas se basan en el texto crítico. Hablamos de, no sé, Dios habla hoy, hablamos de traducción en lenguaje actual, nueva versión internacional, NTV y muchas otras. La traducción Reina Valera se basa en el texto mayoritario, porque esa era la base textual que
tenía Casiodoro de Reina, y luego Cipriano de Valera, para hacer la traducción en ese momento. El Textus Receptus, el texto recibido, es la compilación que hace Erasmo de Rotterdam allí en 1516. Así que esos eran los mejores manuscritos que ellos disponían. Ahora, para darle tranquilidad a la audiencia, porque uno cuenta esto, es decir, pero entonces quiere decir que la Biblia que tengo que no es confiable, que no es la palabra de Dios. Hermanos, amigos, pueden leer la Biblia con toda confianza, con toda tranquilidad. La diferencia de estos manuscritos es mínima y no afecta la teología bíblica de ninguna manera. Las grandes diferencias pueden ser, bueno, ahí al final de Marcos 16, algunos versículos, el episodio de la mujer adúltera, hay unos versículos en 1 Juan 5, que habla de 3, son los que dan testimonio, una prueba de la Trinidad, y alguna que otra frase en los evangelios, por ejemplo, este género no sale sino con oración y ayuno, que no está en los manuscritos más antiguos. Pero ninguno de estos versículos va a afectar nuestra teología. En la Trinidad hay un montón de otros versículos de los cuales podemos entenderla y probarla. El episodio de la mujer adúltera no agrega cosas que ya no sepamos por otras enseñanzas en el resto de los evangelios. La enseñanza del ayuno también está presente a lo largo de toda la escritura, y también lo de Marcos 16, probado también en el libro de los Hechos. Así que, para transmitir tranquilidad, esto no altera el texto bíblico. Sí, tenemos que decir que hay dos bases textuales, por eso puede haber alguna diferencia. A veces cuando uno dice, no, pero en mi Biblia está distinto este versículo, no es solo que se traduce, sino que lo que dice es algo diferente. Puede ser. Después lo que tenemos que decir es que hay distintos tipos de traducción, pero eso lo quiero explicar con un poco más de detalle adelante, porque eso hacia más al fondo de la cuestión. Mientras que nosotros estamos hablando si usamos los textos críticos o usamos los textos mayoritarios o receptus, vos dijiste, hay gente que no tiene ni el Juan 3.16 en ninguna versión para leerlo en su propio lenguaje, ¿no? Y en nuestro país, ¿cómo está ese tema y cuál es el trabajo que sociedades bíblicas? Sabemos de que, bueno, hay diferentes áreas o diferentes pueblos donde son originarios en diferentes partes del país, pero contanos un poco a ver cómo viene con el tema de sociedades bíblicas para que ellos puedan tener en su propio idioma la palabra de Dios. Bueno, la tarea de la traducción comenzó ya en el siglo XIX, allí por el año 1870 y pico, con la traducción del Evangelio de Lucas y de Juan a la ya extinguida lengua yagán, que hablaban los fueguinos ahí en el extremo al sur de nuestro país, ¿no? Y después siguió con el wichí, que fue la primera lengua 100% argentina en tener la Biblia completa en su idioma, ahí en el año 2002. El Tobacom, que se terminó en el año 2014, la Biblia completa. Y después tenemos Nuevo Testamento en Toba del Oeste, Mocoví, Pilagá, Chorote y Quichua santiagueño. Y en este momento estamos con la traducción de la Biblia con el Antiguo Testamento a Toba del Oeste, porque nuestros hermanos tobas quieren tener la Biblia completa. Ellos tienen solo el Nuevo Testamento, que se terminó en el 2009, y comenzando con una nueva lengua que es un dialecto diferente del wichí, que es el wichí del Bermejo. Así que muy activos. Y bueno, y después están las otras traducciones a otras lenguas, como lengua de señas, por ejemplo, ¿no? Que es verdadero idioma, en el cual ya estuvimos traduciendo 30 historias para niños y ahora estamos en traducción de lengua de señas para adultos también. Porque todos tienen que tener acceso a la palabra de Dios. Tal cual, sí, sí. Y gracias a Dios por los elementos que hay hoy, que me imagino cuando estaban haciendo para nuestros hermanos del sur en los años 1800 largos,
son los mismos elementos que tenemos hoy para poder, como estás diciendo, con el Wichí del Bermejo y con el Toba del Oeste. Me imagino que no es que se hace de un día para otro tener una traducción aunque sea el Antiguo Testamento. No sé cuántos años habíamos escuchado una vez, cuántos años llevó el Toba Kwon tener toda la Biblia. 13 años. Hoy a la mañana hablaba con el hijo de uno de los traductores, con Damián Medina, hijo de Pedro, quien el año pasado el Señor lo llamó a su presencia. 13 años en la última etapa. Pero la tarea es muy grande. Vos pensás que muchas de estas lenguas eran lenguas ágrafas. ¿Qué quiere decir? Que no estaban puestas por escrito. Con lo cual la tarea de la traducción comienza con la creación de las grafías y permite que el idioma se plasme por escrito. Por eso, que algunos grupos, como los Wichí, nos dicen, no solo ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma, sino ahora tenemos nuestro idioma gracias a la Biblia. La Biblia ha hecho un aporte no solo desde lo espiritual y de la comunicación del Evangelio, sino también en la preservación de la cultura. Y eso es un aporte incalculable. Nosotros desde nuestra situación nos cuesta entenderlo, pero cuando uno está en contacto con estas culturas, el aporte de la traducción de la Biblia es realmente muy grande. Pero eso ocurre no solo con lenguas minoritarias, ocurrió con algunas lenguas principales como el alemán, que se establece como idioma a partir de la traducción del Nuevo Testamento de Lutero, ¿no? Ahora, Toba Kwon y Toba del Oeste son dos regiones diferentes. Son dos dialectos diferentes o dos lenguajes. Sí, vienen, y hasta vienen de familias diferentes, de familias lingüísticas diferentes. Sí. Bien. Seguramente habrá todo un trabajo también de educación a través de la Biblia con el tema de estos lenguajes, ¿no? Claro. Justamente cuando se termina la tarea de la traducción, generalmente se sigue de manera natural con la alfabetización, porque hay que ayudar, y especialmente a las nuevas generaciones, pero también a gente mayor. Hay mucha gente mayor que no ha aprendido a leer. Entonces, ¿cómo va a poder interactuar con la Biblia? Y bueno, justamente tenemos un proyecto muy lindo de hace muchos años con alfabetización wichí, enseñando a las comunidades a leer y escribir con la palabra de Dios. En el canal de YouTube de Sociedades Bíblicas hay un video de Toba Kwon. Si querés lo podíamos compartir, si te parece, o cuando lo indiques. Dale. Como para refrescar, algunos lo han visto, para poder refrescar un poquito la memoria de las cosas que Dios está haciendo también a través de esas traducciones, ¿no? A ver si compartimos. Ahí está. Una cultura que no tenga un libro para leer fatalmente está condenada a desaparecer. Por lo menos el idioma va a desaparecer. Un pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Entonces, tener una Biblia ahora, Toba, implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí ver logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma. Karakter malat, email, di utara, anak cipta.
nam so piok boti bisira yot nena machkara nachin ni to tapik na ok na kan ti maji ayok tina chakay nam ko. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Emoción. Yo creo que esto es algo que es histórico, que va a trascender y va a cambiar muchas realidades, muchas situaciones de vida muy crudas, muy crueles de nuestras familias. Se les abre una oportunidad tremenda a esta comunidad toba de poder afirmar su lenguaje, pero mucho más, de poder educar a sus hijos con la lectura de la palabra de Dios. El aporte que podemos dar como traductores para las generaciones futuras es mantener la lengua propia, que la lengua toba sea vigente para todo el tiempo. Que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de esto nos identificamos que somos com. Nanya kita kapalay vita son ak tal enaso Pentecoste nachi inawak nam yamakten so Jesús. Akan imerera nachi hayem sel aso kalota siawapi mariota nachi ka alwapi yataktayota da loboyak katayota nawal aktaka. Mirá que lo vi varias veces, pero cada vez que uno lo mira, cómo a veces no nos damos cuenta que tantas Biblias que las tenemos en una biblioteca y no las miramos, no las leemos, no las estudiamos, ¿no? Ya lo creo. Muy emocionante, muy emocionante. Y bueno, y participar en vivo fue esas experiencias que, bueno, te va a quedar el recuerdo para toda la vida. Así es. Así es. Bueno, contanos, a ver, hablando de lenguas en diferentes, Sí. o la palabra de Dios en diferentes lenguajes, ahora, ¿por qué es tan necesario que todos tengamos la Biblia en nuestras manos? Bueno, es una buena pregunta. Muchas veces justamente llega esto, ¿por qué tanto esfuerzo en traducir la Biblia? Porque la traducción de los textos sagrados para muchas religiones representa un problema, hasta un problema teológico. Por ejemplo, para el Islam. Los musulmanes dicen que una traducción del Corán es algo imposible y que toda traducción es solamente una aproximación, un acercamiento al mensaje coránico, pero que no puede ser estudiado seriamente si no es directamente del árabe original. Ahora, la traducción de la Biblia tampoco era una idea muy interesante para aquellos que se hacían llamar cristianos. Justamente en la época de Wycliffe, aquel primero que tradujo la Biblia al inglés, ahí en 1382, él tuvo que enfrentar mucha oposición porque creían que la Biblia era algo reservado únicamente para unos pocos eruditos, miembros del clero y muy estudiosos de las cosas de Dios. No era algo para la gente. Entonces, él tuvo que enfrentar muchas dificultades. Pero también, bueno, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los traductores de la Biblia al español, les pasó lo mismo, basta con leer sus biografías. Y esto ocurrió también no solo en la Europa de Wycliffe o de Casiodoro de Reina, sino también en lo que hoy conocemos como República Argentina. En el año 1569,
el rey de ese tiempo, Felipe II, dictaba la cédula que establecía la Inquisición en América, ¿no? Y en esa misma cédula se decretaba, y lo leo, la censura de Biblias, o sea, en lenguaje vulgar, o sea, en castellano. Recordemos, la Biblia estaba en latín traducida en ese momento, al igual que pinturas indecentes y otros libros prohibidos. Y en los puertos, en el puerto de Buenos Aires, no podían entrar las Biblias. Estaban consideradas como objetos indecentes, como podríamos decir hasta pornográficos. La Biblia traducida al castellano. Ahora, en ese mismo año, 1569, más precisamente el 26 de septiembre de 1569, salía de la imprenta ahí en Basilea los primeros 200 ejemplares de la traducción de Casiodoro de Reina, en ese momento llamada la Biblia del Oso, porque tenía un oso en dándose un panal de miel, que iba a ser después la Biblia más conocida en idioma castellano. Así que la traducción de la Biblia ha tenido muchas dificultades, pero es algo que creemos que debe ser hecho, y no solo permitido, sino alentado, y debemos esforzarnos. Y vos decías, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Yo creo que ese video que acabas de mostrar explica muchas facetas. A veces hablamos de una motivación, podríamos llamarla antropológica. ¿Qué quiere decir con esto? Es proteger y reforzar las culturas minoritarias que existen en el mundo. Por ejemplo, lo que decía recién de los wichí. Ahora no solo tenemos la Biblia en nuestro idioma, sino ahora tenemos nuestro idioma gracias a la Biblia. Reforzar la cultura propia. Una segunda motivación que podríamos decir de tipo sociológica. Un resultado de la traducción de la Biblia ha sido eliminar los sentimientos de inferioridad que han tenido muchos niños, que se han visto postergados, a veces oprimidos. Y lo dice Rafael, Rafael Mansilla, uno de los traductores en el video. Dice, hace 30 años nos daba vergüenza hablar en nuestro idioma, pero hoy estamos orgullosos de nuestro idioma gracias a la Biblia. Tremendo. Y hay una tercera motivación que podríamos llamar misionológica, que tiene que ver con la misión cristiana, ¿no? Que cada grupo humano, cada lengua, tribu, pueblo y nación pueda entender el mensaje del Evangelio en la lengua de su corazón, en el idioma en el que piensa y siente. Rafael también lo dice al final del video. Dice, ahora podemos decir que Dios es nuestro Padre, porque habla nuestro idioma. Interesante esa reflexión de Rafael. Pero finalmente, y me parece que es el argumento más importante de todo, hay una motivación que podríamos llamar teológica para la traducción y que es central a nuestra fe. Porque la traducción no es solo un recurso para que todos los pueblos conozcan el Evangelio. La traducción es un componente central del Evangelio. Hay un gran historiador del cristianismo que escribió lo siguiente. Él dice que la fe cristiana se basa en un acto divino de traducción. La palabra, el verbo, como dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación es traducción. Cuando Dios en Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, vino a hablarnos de una manera, en un idioma que nosotros pudiéramos entenderlo. Entonces, el Evangelio en sí mismo es traducción. Qué tremendo, ¿no? A veces no nos damos cuenta lo que la Biblia logra hacer en la vida de cada una de las personas y lo que hace, como decías, a las colectividades, lo que hace cuando llega la palabra de Dios al lenguaje, que ellos lo puedan ver en su propio lenguaje y, como decías, lo pueden ver a Dios como su propio Padre, que hasta que habla el mismo idioma de ellos.
Hablabas también del lenguaje de señas, hablábamos también con el tema de lo que es sistema braille para personas con problemas de visión. Hablamos también hay todo un proyecto nuevo que Sociedades está trabajando en lo que es trabajo con chicos con temas de autismo, que hay diferentes trabajos que se está haciendo y sería bueno si lo podés comentar un poquito. Sí, justamente con el anhelo de que la Biblia llegue a todos, es que trabajamos con la traducción no solo a las distintas lenguas, sino también los distintos formatos, y en braille, y en audio, o en lengua de señas, o en formatos digitales, para que uno pueda leer la Biblia en el celular o en la computadora, ¿no? Justamente para que todo el mundo tenga acceso a la palabra de Dios. Pero en este último año y medio, hemos comenzado a desarrollar un proyecto muy, muy precioso realmente. Vos me decías que tu esposa está participando de estos encuentros, que le hemos dado en llamar publicaciones integradoras. ¿Cuál es el propósito? El propósito es no solo ayudar a que los niños que sufren algún tipo de discapacidad puedan interactuar con la palabra de Dios, sino también ayudar a que todos los niños, independientemente de su capacidad o discapacidad, puedan interactuar juntos con la palabra de Dios, construir puentes entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, acá tengo algo muy, muy sencillo como muestra. Uno dice, bueno, es un librito de la historia de Noé, y contiene la historia bíblica de Noé con ilustraciones y texto bíblico. A ver, voy a ponerlo ahí, se va a ver mejor. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, sí, es un libro de historias. Bueno, pero lo que es muy interesante, aquí tiene algunos pictogramas que nos dan idea al público que apunta. Tiene texto bíblico, y uno dice, lo primero que se encuentra aquí es un código QR. Uno le apunta con un teléfono este código y va a ver esta misma historia, pero en lengua de señas para la comunidad hipoacúsica. Entonces, si tenemos un niño sordo en el grupo, él va a poder estar participando junto con los otros niños de esta misma lección. Pero además, uno dice, y también está en audio, para que un niño que sea no vidente pueda también escuchar la misma lección. Pero también está este tipo de tipografía, es especial para niños con dislexia, que les ayuda a la lectura. Y tiene actividades al final que son especiales para niños con autismo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, que todos podamos estar juntos alrededor de la palabra de Dios e interactuando con ella. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición. Escúchame, ¿vos querías compartirnos alguna presentación, algo, o querés que sigamos avanzando? Mira, creo que vamos bien. Dale. Quería hablar tal vez algo más acerca del tema de traducción, porque me parece que esto puede reforzar la primera pregunta que hiciste. Bueno, ¿qué traducción usar? Yo tengo una pequeña presentación muy corta. Vamos a ir lo largo lo que vos me pidas, pero si querés puedo compartir esto. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, acá tenemos lo de la traducción de la Biblia. Bueno, recién hablaba de las motivaciones para traducir la Biblia, pero uno de los desafíos que presenta la traducción es que, bueno, la traducción forma parte de un campo más grande de estudios, es conocido como la ciencia de la comunicación humana. Tiene que ver en cómo nos comunicamos entre nosotros.
Y esto es algo de teoría de la comunicación, muchos de nosotros lo habremos visto en el colegio o en la universidad o en algún lado lo hemos leído, ¿no? Así En toda es, comunicación hay una F, hay una fuente, hay una M, que es un mensaje que se transmite, que esa fuente transmite, y hay una R, que es un receptor. Hay una fuente, hay un receptor, y en el medio hay un mensaje que se transmite. Si F, la fuente, y R, el receptor, comparten el mismo contexto cultural, como nosotros ahora, bueno, el asunto no es tan complicado, creo, y espero que se entienda lo que estoy diciendo. ¿No? Si no, tengo un problema más complicado yo. Pero ¿qué pasa si F y R están en contextos culturales diferentes? O históricos diferentes, tiempos diferentes, geográficos. Bueno, ahí la comunicación es un poco más complicada, un poco más difícil. Los traductores han usado principalmente dos técnicas o dos principios de traducción aplicados a la traducción bíblica. Que podemos llamar, por un lado, el principio de traducción por equivalencia formal, por un lado, y por otro lado, la traducción por equivalencia funcional o dinámica. La traducción por equivalencia formal pone su acento, si veíamos el chart anterior, en la lengua fuente, en la F. En la F, bien. En este caso, el traductor lo que hace es trata de conservar lo máximo posible las características gramaticales, la estructura de cláusulas, el orden de palabras y todo de la lengua original. En nuestro caso, el hebreo y el griego. Un ejemplo de este tipo de traducciones es justamente la Reina Valera del 60. Pero, por supuesto, hay que considerar que cada lengua tiene una gramática y expresiones que son diferentes en cada idioma y no se puede traducir palabra por palabra. No existe una traducción que sea 100% literal. Sería algo así como un... no sé si han conocido lo que son los interlineales griegos, donde está el Nuevo Testamento. Sí, cada palabra tiene su traducción, quizá formal. Traducción. Por supuesto, sirve para el estudio, pero eso no sirve para leer, no se puede leer. Tal cual, sí, claro. Nosotros, ni al traducir del inglés somos 100% literales. Si yo vengo acá y digo en inglés, good morning, y uno dije, ¿qué dijo? Bueno, buen día. No, buena mañana. Sí, pero nadie... Eso sería literal. Eso sería en forma literal, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, de eso podríamos citar muchos ejemplos. Pero mientras que la traducción por equivalencia funcional o dinámica, el énfasis lo pone en el idioma receptor, o sea, en el castellano. Entonces, lo que va a tratar de hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que dijo en hebreo o en griego? Y decir, ¿cómo lo diríamos nosotros eso mismo en castellano? De manera, ¿qué pasa? Por eso las traducciones de equivalencia funcional son como más fáciles de entender, porque están expresadas como más directamente en nuestra lengua, por más buenas que sean las traducciones por equivalencia formal. Por ejemplo, yo decía, cada lengua tiene una manera propia de organizar una idea o un pensamiento. En el hebreo, la estructura básica de una oración es verbo, sujeto, objeto. Verbo, sujeto, objeto. Génesis 1:1. Fíjense cómo traduce Reina Valera. Creó, verbo, Dios, sujeto, los cielos y la tierra, objeto. ¿Cómo diríamos nosotros en castellano? Esto lo saben hasta los chicos de la primaria, ¿no es cierto?
sujeto, verbo, objeto. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora hay muchísimas otras lenguas cuya estructura así gramatical es sujeto, objeto, verbo. Dios, los cielos y la tierra creó. Entonces, son distintas formas de organizar el pensamiento. Algunas traducciones lo que tratan de hacer es mantener la estructura del hebreo y otras dicen, no, vamos a expresarlo más en la lengua fuente, en la lengua receptora. La traducción por equivalencia funcional, también llamada dinámica, busca mantenerse fiel al texto, como decía, pero pone el acento en la lengua receptora. Un ejemplo de estas traducciones es, por ejemplo, Dios habla hoy, o lenguaje actual, o la NTV. Estas están pensadas en el receptor. En el receptor, claro. Por eso son como más fáciles de leer. Bueno, y muchas veces nos preguntan cuál es la mejor traducción. Entonces hay que combinar lo que dije al principio con lo que estoy diciendo ahora. Y la verdad es que es una pregunta que se responde con otra pregunta. No con una respuesta. Se responde con otra pregunta. La repregunta es ¿para qué? ¿Cuál es la mejor traducción? ¿Para qué? Si uno quiere hacer un estudio profundo de la escritura, si uno quiere hacer, por ejemplo, exégesis de un texto y de las palabras originales, bueno, uno se va a inclinar por una traducción más formal. Y yo sigo utilizando Reina Valera del 60 para lo que es el estudio profundo, y además porque uno la lleva en el corazón. Es la que uso para la memorización también. Puede ser que sea más fácil memorizar verbos de la 60, ¿no? Por supuesto, mucho más fácil. ¿Pero por qué? ¿Porque estamos más acostumbrados o es una cuestión de cómo está ordenado el texto? Es una cuestión de cómo está ordenado el texto y de las palabras que se utilizan. Las traducciones dinámicas tal vez utilizan palabras que son demasiado familiares a nuestro lenguaje, entonces nos cuesta memorizarlas en el orden que están expresadas en el texto. Sí, es muy difícil memorizar en traducción dinámica. Claro. Ahora, pero otra de las ventajas, por ejemplo, en traducción lenguaje actual, yo me acuerdo, uno de nuestros hijos era bien chiquito, creo que 5 años, y le regalamos la primera Biblia en TLA. Traducción actual. Creo que para los 9 o 10 años ya había leído la Biblia completa de tapa a tapa. Y a esa edad dijo, bueno, pero papá, ahora quiero probar con la Reina Valera. Y la empezó a leer y dice, papá, la verdad que es bastante más difícil. Pero cuando la entiendo, veo que el significado es como más profundo. ¿Y por qué? Y bueno, porque las traducciones, cuanto más dinámicas sean, más carga interpretativa van a tener, justamente para hacerla más sencilla para el lector. Claro. Así que para nosotros, desde la Sociedad Bíblica, la mejor traducción es la que se lee, porque lo que queremos es que la gente se encuentre con Dios a través de su palabra. Qué buena y práctica forma de entender esto de traducciones, y la 1960 y la NTV. Una está pensada entonces como para los que quizás no somos tan teólogos o usamos una Biblia a la otra. Una está pensada más en la fuente y quizás tener alguna profundidad manteniendo la fuente. Son más difíciles porque no es como lo hablamos todos los días, y la otra está pensado más en la lectura más, digamos, hecha a nuestra medida para poder entender más la parte de receptora, ¿no? Claro, así es. Ahora, la Reina Valera contemporánea, porque tenemos la 60 y quizás la 1960 es la que más, desde que estamos en la iglesia la estamos usando. ¿Cuál es la diferencia entre la contemporánea y la 1960 clásica?
Bueno, la Reina Valera contemporánea es una traducción preciosa. Y aquellos que aman la tradición de Reina Valera la van a encontrar muy valiosa, porque primero que habla el castellano que utilizamos en Latinoamérica, o sea, reemplaza el vosotros por el tú. Entonces, vosotros sois, no, ustedes son. Entonces, eso ya la acerca mucho más. Y por otro lado, pero mantiene todo el sabor de la Reina Valera, y tiene las adaptaciones lingüísticas al castellano que utilizamos hoy en América Latina. Entonces, uno siente como que está leyendo la Biblia en la traducción Reina Valera, pero corre por el texto, va como mucho más, el texto corre más rápido. Es una muy linda traducción, muy recomendable también. Muy bueno. Sigamos. ¿Seguís algo más con la presentación? No, y después tengo algunos ejemplos de las dificultades que se enfrentan los traductores al traducir la Biblia, principalmente a una lengua indígena. Y quisiera ejemplificar. Por ejemplo, uno dice, bueno, hay que traducir a una lengua, a una etnia, un grupo humano, una lengua que todavía no tiene la palabra de Dios. Una de las primeras dificultades es la traducción de la palabra Dios. ¿Qué palabra vamos a usar para Dios? Y se han escrito volúmenes sobre el tema, ¿no? Parte de la discusión en el mundo de las misiones es si la utilización o no del término Alá para predicarle a los musulmanes acerca del verdadero Dios, ¿no? Digo, para ejemplificar la Biblia asume la existencia de Dios. Comienza desde Génesis 1:1 diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasa cuando en una cultura hay otro entendimiento de Dios? ¿A quién se está refiriendo? Por ejemplo, para nosotros la palabra Dios nos viene a través del latín por una adaptación del griego. Pero Martín Lutero, para el alemán, Wycliffe para el inglés, siguieron una estrategia distinta, y ellos utilizaron la palabra God o Gott, que eran palabras que ya existían en las tribus germánicas para referirse a la realidad última o al Dios en el cual ellos creían. Y ese es un término que es una estrategia que tiene hasta consecuencias de tipo misionológico, ¿no? Porque la gente puede tener una idea errada de quién es Dios. Entonces, a través de la lectura de la Biblia van a descubrir, bueno, cuál es la verdadera naturaleza, el carácter de Dios. Algo de esta es la estrategia que sigue el apóstol Pablo ahí en Hechos 17, predicando en Atenas, y que ve la estatua al Dios no conocido. Y dice, pues al que ustedes adoran sin conocerle, bueno, a ese es el Dios a quien yo les anuncio. Otro ejemplo es que a veces los elementos de la narración bíblica ya existen en la cultura, pero tienen una carga temática diferente. Por ejemplo, para los indígenas del noroeste argentino, el fruto del algarrobo es un elemento básico de la alimentación. Es símbolo del buen comer, podríamos decir, ¿no? Pero la parábola del hijo pródigo dice que vino una gran hambre en aquella provincia, y cuando este hijo había malgastado todo lo que el padre le había dado, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Claro, estamos hablando de cosas diferentes. Claro, entonces, si se traduce de manera literal, puede ser casi incomprensible para estos indígenas. Dice, ¿cómo había una gran hambre y había algarrobas? No puede ser. Bueno, en algunos de estos casos se hace algún tipo de adaptación cultural para poder comprender la parábola en la lengua
receptora. Cargas de temáticas diferentes que dependen de la cultura. Por ejemplo, hace un tiempo un hermano de la Sociedad Bíblica le preguntaba a un aborigen cuál era su libro de la Biblia preferido. Y nosotros podríamos decir, no sé, alguno de los evangelios, Evangelio de Juan, Romanos, el libro de los Hechos, el libro de los Salmos en el Antiguo Testamento. Pero esta persona de la comunidad decía Lamentaciones. Pues mira, nunca lo hubiéramos elegido. Nunca hubiéramos. ¿Por qué Lamentaciones? Y él decía, es la historia de nuestro pueblo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Otra cosa que ocurre es, muchas veces el idioma indígena es más rico. Disculpame, me quedé colgado con la del hijo pródigo. ¿Cómo lo adaptaron? La verdad que debería investigarlo. Yo no me acuerdo, imagínate, son tantos idiomas, pero simplemente estoy como ejemplificando. En mi caso voy a decir cómo se adapta. Después, muchas veces el idioma indígena es más rico que el idioma base. Esto ocurre muchas veces. Por ejemplo, Marcos 1:6 dice que Juan el Bautista comía miel silvestre. En la lengua wichí hay 18 palabras para referirse a miel silvestre. Cada miel tiene su nombre diferente. En el toba hay 10, en el chorote hay 7 u 8. El texto bíblico no especifica qué tipo de miel, sí, pero el traductor necesita saber. Te dice, bueno, pero ¿qué miel? Porque si no, no la puedo traducir. ¿Me entendés? Quiere la palabra exacta porque no existe una palabra genérica en el idioma. O la parábola del sembrador, Lucas 8:5. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, mientras sembraba, parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Pero, por ejemplo, para el traductor Thomas Bridges, que tradujo allí las escrituras al idioma yagán, esto debe haber sido un gran problema, porque en la lengua yagán no existe una palabra genérica para hablar de aves. Cada especie tiene su nombre. Lo mismo que para los peces. No existe un genérico. Son desafíos. No lo sabías. A veces hay expresiones idiomáticas únicas y a veces se utiliza hasta la onomatopeya. Onomatopeya es cuando se representa a través de un sonido, se representa un objeto, una palabra, ¿no? El versículo, tronó en los cielos Jehová. Y hay una etnia que traduce algo así como como para representar el trueno, porque no tiene una palabra específica para eso. A veces la experiencia diaria de los pueblos también dificultan algunas ideas en la traducción. Por ejemplo, muchos pueblos en el Chaco paraguayo han sufrido mucha escasez de víveres y constantes hambrunas. Así que cuando hay comida, se come. Cuando no hay comida, no se come. No les cabe la idea de tener víveres y no comer, o decidir no comer. Sin embargo, eso es exactamente el ayuno bíblico, ¿no? Entonces, al traducir hubo que explicar el concepto, dejar de comer por un tiempo con el propósito de dedicarse al culto o al servicio de Dios. A veces los modismos pueden ser muy, muy diferentes, que modifican el sentido del pasaje si no se adapta. Por ejemplo, un modismo es una manera de ahorrar saliva para comunicar una idea. Por ejemplo, decimos, fulano es un cabeza dura. Ya sabemos qué queremos decir, ¿no es cierto? No hace falta que lo explique, es un modismo. La Biblia habla del corazón duro, cuando se refiere a una persona terca, a una persona que tiene el entendimiento entenebrecido, ¿no?
En cambio, para los Shipibo, ahí en la selva peruana, tener un corazón duro es algo deseable, es algo bueno, algo loable, porque se refiere a una persona valiente, tiene un corazón duro. Cuando ellos quisieron explicar o traducir la idea bíblica de corazón duro, ellos pusieron: sus oídos no tienen huecos. Como no entra. Mirá vos. O, por ejemplo, la Biblia también habla del corazón como el centro, el asiento de la personalidad humana. Dame, hijo mío, tu corazón. Bienaventurados los del limpio corazón. Sabemos que, por supuesto, esto es una figura, ya que el corazón es un órgano del cuerpo humano. Pero en muchas culturas del mundo, en muchísimas culturas, el órgano para referirse al centro de la personalidad es el hígado. Entonces, en ese caso, bueno, se va a utilizar la palabra hígado para referirse a estos pasajes. Bienaventurados los de limpio hígado. Claro, sí, suena muy distinto para nosotros, tal cual. Exactamente. A veces la geografía también puede complicar. Por ejemplo, traducciones, pasajes donde se habla de la nieve y tienen que ser traducidas a culturas donde nunca han visto la nieve. ¿No? Y bueno, eso es por ejemplo, en Wichí, un pasaje que habla de la nieve en Proverbios, bueno, se tradujo como algo fresco que un hombre toma en un día caluroso. A veces el hábitat cultural también puede complicar la traducción en algunos pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis 3:20, lo sabemos de memoria. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en nuestro contexto imaginamos, y hasta tenemos algunos cuadros, de Jesús golpeando a la puerta, ¿no? En algunas culturas del sudeste de Asia, traducir de esta manera podría dar una interpretación errónea, porque esto de tocar a la puerta es lo que el amante hace para llamar a la chica para que se encuentre con él. Sin embargo, por ejemplo, para los Basanaki, es un pueblo de África Oriental, esta misma frase implicaría que Jesús sería como un ladrón, porque solamente los ladrones tocan a la puerta para saber si hay alguien en la casa. Las personas honradas llaman desde afuera a la familia por sus nombres y así se presentan. En otros pueblos de África viven en chozas que no tienen puertas, sino agujeros. ¿Cómo traducir el pasaje? Bueno, ahí lo que se hace, dijeron, bueno, ¿cómo se anuncian ustedes? Bueno, acá en nuestra cultura nosotros nos paramos al costado de la puerta y tosemos para anunciarnos. Y así se tradujo. He aquí, yo estoy al costado de la choza y toso. Tremendo. Tremendo. Y te doy dos ejemplos más. A Dale. veces la lógica propia de cada cultura es diferente, ¿no? La expresión tiene un gran corazón, tiene diferentes significados, depende en qué cultura se usa. Para nosotros, gran corazón significa generosidad, una persona de un corazón grande. Para los huaves del sur de México, esta expresión significa valentía, mientras que para los tzetzales de la misma región de México significa perdonador. Gran corazón quiere decir perdonador. Pero para los Shiluks de Sudán, ahí en África, en el norte de África, un gran corazón se refiere a alguien que es avaro, mientras que pequeño corazón se usa para referirse a alguien que es muy generoso. Y la lógica es muy clara. Quien tiene un gran corazón es la persona que ha acumulado todo lo que ha querido y podido en su corazón. El generoso lo ha dado todo, por eso su corazón quedó pequeño. Sí, es lógico, pasa que no es lo que nosotros culturalmente entendemos, ¿no? Claro.
Y te doy un último ejemplo. A veces no existen palabras, y esto pasa mucho en el idioma para algunos términos básicos del lenguaje bíblico. Por ejemplo, hablando con algunos de los traductores COM, me decían de las dificultades con el libro de Romanos por la cantidad de palabras teológicas que incluyen, ¿no? Justificación, redención, propiciación, santificación. O Rafael Mancilla me hablaba de las dificultades en la traducción del libro de Ezequiel, con todas las medidas del templo, en la visión que tiene el profeta. La otra vez en Sociedad Bíblica teníamos una reunión entre dos capos máximos de la traducción, Esteban Bott, el capo de Sociedades Bíblicas Unidas, con más de 500 proyectos de traducción mundial a cargo, y Larry Jones de Wycliffe, otra organización misionera que trabaja en traducción bíblica. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es el libro en general más difícil para la traducción? Y ambos me dijeron, bueno, tal vez 2 Corintios. Digo, ¿por qué 2 Corintios? Bueno, por el uso de la ironía. El apóstol Pablo utiliza la ironía y hay lenguas o culturas donde no existe la ironía, entonces todo se interpreta de manera muy, muy literal. En una tribu de cazadores de cabezas en Nueva Guinea, y este ejemplo creo que ilustra mucho, los traductores no encontraban una palabra, un término para traducir el concepto de perdón. Pero vieron que cuando alguien mataba a otro, muy común, práctica muy común en estas tribus, la familia del difunto cortaba la mandíbula del muerto y la colgaba en la puerta de la casa, como señal como un símbolo de la voz de la persona fallecida. Y eso significaba que, y le recordaba a cada miembro de la familia, que en algún momento ellos debían vengar la muerte de ese ser querido, matando a alguien de la otra tribu o del otro grupo. ¿Cómo tradujeron esto de que Dios perdona? Dios no cuelga mandíbulas. ¡Oh! Tremendo. Y ellos decían, si Dios ya no cuelga mandíbulas contra nosotros, tampoco nosotros debemos hacer eso contra otros. Y mira, se dice que existen más de 7.000 idiomas en el mundo, la Biblia ha sido traducida de manera completa, y acá les doy la noticia fresquita de este mes de agosto, casi una primicia les estoy dando. Ha sido traducida de forma completa a 700 lenguas, y parte de ella, ya sea el Nuevo Testamento o algunas porciones de la Biblia, a unas 2.700 lenguas más. Pero todavía quedan casi 4.000 idiomas, 3.950 por ahí, que necesitan saber que Dios no cuelga mandíbulas, sino que por el contrario, su propio Hijo Jesús fue colgado en la cruz del Calvario para que ellos y nosotros pudiésemos tener salvación y vida eterna. Así que con esto quería un poco ilustrar la importancia enorme de la traducción. Por eso también la cantidad de años que lleva disponer, aunque sea una porción bíblica en otro idioma, ¿no? Claro. Sí, sí. Estaba mirando acá en el chat, a medida que los que quieran ir consultando, haciendo alguna pregunta, pero estaba mirando algunos que, bueno, se quedaron con, más allá de que Dios no cuelga mandíbulas, esa me gustó. Estaba mirando, bueno, el tema del trabajo hoy, en la actualidad, a los que hablamos el mismo idioma, pero quizás tienen capacidades diferentes. Y qué bueno que esto, como sociedades bíblicas, hayan abrazado para que sea una iglesia integradora, ¿no? Poder entender y tener herramientas para poder trabajar, por ejemplo, con niños, que es tan importante poder transmitir, y qué bueno, mostrabas la historia de Noé,
hoy ya hay se está trabajando en otras historias, si mal no me acuerdo, para poder disponer. Totalmente, sí, 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 sí. Es un proyecto que viene avanzando muy bien. Sí, muchas historias. Bien, qué bueno de poder entender como iglesia y poder orar por esos proyectos que están en sociedades bíblicas, que uno a veces no se da cuenta, pero cada vez que compramos una Biblia en las sociedades bíblicas, que no está mal comprarlos también en lados, pero lo importante, como decías, hay que leerla. Lo importante que todo lo que se hace o se compra en las sociedades bíblicas, todo lo que hoy nosotros podíamos conocer como ganancia que queda, todo es para aportar a la misión y que otros puedan tenerlo y que la puedan saber de que Dios nos sigue colgando mandíbulas, ¿no? Así es. Mirá, gracias por lo que decís. Realmente, a veces mucha gente no sabe, nos preguntan, bueno, pero ¿quién es el dueño de la sociedad bíblica? Y yo pondría un espejo diciendo, son ustedes. O sea, primero es una asociación civil, una entidad sin fines de lucro, una entidad misionera, que, o sea, pertenece a la comunidad, está conformada por socios que son, bueno, justamente vos has sido miembro de comisión directiva durante 6 años y sos socio activo de la Sociedad Bíblica, y así como muchos otros pastores, hombres y mujeres interesados en que la Biblia llegue a todos, gente de empresas, profesionales, misioneros, hay un poco de todo. Así que necesitamos de las oraciones. Es muy bueno también poder ofrendar para la causa de la Biblia, y si uno entra a la página de la Sociedad Bíblica va a encontrar un montón de proyectos en los cuales puede involucrarse. Pero lo que dijiste es, adquiriendo un material de la Sociedad Bíblica o a través de la Sociedad Bíblica, uno tiene que saber que no está colaborando con una empresa comercial o con un negocio, sino que está haciendo un aporte para la misión. Y uno es bendecido con el material que adquiere, pero también ayuda a que otros niños o gente con alguna discapacidad u otros pueblos puedan tener la palabra de Dios en su idioma. Hay una página, si querés, me permitís, Rubén, compartir, y que sería bueno que todos, estamos empezando un mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, y está la página de la Sociedad Bíblica que es tiendabiblia.com. Yo lo voy a compartir acá, si me permitís, como que nos quede bien grabado, porque nos va a ayudar a poder, si uno necesita hacer alguna compra, le gustaría hacer algo, ahí estamos, tiendabiblia.com. Ahora lo vamos seguramente a anotar también en los comentarios para que nos quede. Tiendabiblia.com. Uno puede entrar ahí, tiene las opciones hasta que te llegue en forma gratuita a tu casa, ¿no es así? Sí, sí, así es. Y ahí van a encontrar no solo Biblias, sino también Biblias de estudio, materiales para el estudio bíblico, libros muy buenos, porciones bíblicas para la evangelización. Bueno, la bendición de la tecnología que hoy permite que uno desde el encierro de la casa o la comodidad, como cada uno prefiera, con unos pocos clics puede adquirir estos materiales. Esta es la tienda virtual de la Sociedad Bíblica. Bien. Sí, también está la página web, como para poder enterarnos de diferentes noticias. Para también la poder... que tenías ahí al lado. Perfecto, que es Sociedades Bíblica, es sba.org.ar. ¿Es así? Sí, ahí creo que estaba abierta. Sí. Ahí está, vamos a compartirla también, como para que nos quede grabado. Ahí está. sba.org.ar. Vemos la última Biblia de Estudio Teológica, que si querés después nos comentás algo también para todos los que están estudiando en el seminario, para todos los que quieren aprender un poquito más. Sí, esa Biblia es un sueño hecho realidad. Yo la vengo usando desde hace muchos años, pero la usaba en inglés, no estaba en castellano, la ESV Study Bible, y un proyecto de la Sociedad Bíblica de Brasil,
después de muchos años de trabajo, fue justamente traducir esta Biblia completa. Para mí, y lo digo como usuario, no estoy queriendo vender Biblias a ninguno, la mejor Biblia de estudio que he conocido, muy, muy completa. El director teológico de esta traducción fue el conocido teólogo J.I. Packer, que acaba de pasar a la presencia del Señor a sus 93 años, hace apenas 2 o 3 semanas. Y muy, muy recomendable, hermanos, una herramienta muy valiosa para el estudio bíblico, Biblia de estudio teológico. Más de 44.000 notas de estudio, más de 200 mapas detallados, tablas comparativas, cuadros temáticos. Bueno. Y mientras estamos en aislamiento, ¿no? O sea, no decimos cuarentena para que nadie se nos enoje, pero mientras que estamos en aislamiento, Sociedades Bíblicas puso a disposición diferentes recursos en todo lo que es alrededor de la palabra de Dios para la familia. Entonces, aquellos que están en aislamiento y todavía no pueden salir, voy a compartir la parte donde Sociedades Bíblicas puso la sección dentro de la página sba.org.ar, un espacio que se llama Me Quedo en Casa. Sí, mira, y si entras ahí en Me Quedo en Casa y vas bajando un poquito, hay, no sé, desde un libro digital para descargar, ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Que puede ser muy bueno para nosotros, pero también para compartir con otros, especialmente con gente que no conoce al Señor. Si vas más para abajo... ¿En forma gratuita? Discúlpame. Sí, por supuesto. Esto es todo gratuito. Okay. Y esto fue una iniciativa para servir a las personas y a las iglesias durante la cuarentena. La aplicación Biblia 2020, que tiene como propósito, bueno, fomentar la lectura en voz alta de la palabra de Dios y subirlo a las redes y compartiendo con hermanos literalmente de todo el mundo. La Biblia App para los niños. Este es un precioso recurso desarrollado por la gente de One Hope, con quienes tenemos estrecha relación. Hay planes de lectura, si vas bajando aún un poquito más. Después recursos para niños, estos son recursos preciosos, verdades bíblicas para niños en tiempos de pandemia, lecciones bíblicas, guía para aprender con la Biblia App. Después, más abajo, hay actividades, sé que para los niños y también para los padres, un poquito más arriba, sí. Y también para los padres, a veces estos días se hacen largos, ahí por ejemplo de Noé, es el arca de Noé con los animales y todo, para armar, y uno lo puede bajar gratuitamente de la página, recorta y bueno, y arma, una preciosa actividad, o juego y aprendo con actividades para niños, pero basadas en el texto bíblico. Entonces los chicos están aprendiendo la Biblia y también están desarrollando actividades usando bien el tiempo. Gran necesidad de esta cuarentena, ¿no es cierto? Y después, si seguís para abajo, bueno, Lumo, esto es una bendición, son recursos de los 4 evangelios en formato de video, con la lectura o la dramatización del texto bíblico, es puro texto bíblico, pero dramatizado y grabado en los lugares naturales y actuado por personajes. Muy, muy bueno para usar en las iglesias o usarlo en casa. Bible Project es una serie de videos con resúmenes de lo que trata cada libro de la Biblia, excelente para aquellos que quieren estudiar más profundamente la Biblia, y todo de acceso gratuito. La Biblia en lengua de señas para niños. Si tenemos algún niño que es hipoacúsico o sordo en casa, pero también para compartir con otros niños que podamos conocer. Y si vamos más abajo, tenemos también actividades de capacitación. Un poquito más abajo, ahí está, conferencias, talleres. Bueno, se puede acceder a la plataforma de Right Now Media, que es una especie de Netflix de contenidos bíblicos. Ahí sí
si uno se suscribe al club Una Biblia al Mes, que tiene como propósito apoyar la tarea de la obra bíblica, va a poder acceder también a Reino Media. Hay un curso online sobre predicación bíblica y después muchos artículos para leer si vas para abajo, devocionales, lecturas bíblicas, bueno. Y todo esto que hicimos para servir a las iglesias y a las personas, a las familias en este tiempo de pandemia. Versículos bíblicos para tiempos de desesperanza, planes de lectura bíblica. Espectacular. También hay, y lo estuvimos hablando también en la iglesia con algunos hermanos, estuvimos promocionando a través de las redes en forma personal, el tema de introducción a la Biblia, que empieza este miércoles, por el mes de la Biblia. Uno lo puede hacer en forma online, son 5 miércoles. Así es. Y se llama Introducción a la Biblia, el curso. Sí. Perfecto. Con el profesor Douglas Robertson, un hombre sumamente preparado y conocedor de las escrituras, pero yo creo que va a ser un curso realmente de mucha bendición. Es la primera vez que damos este curso así como está planteado. Y también estamos con otras actividades de capacitación de temas diversos que tienen que ver con la predicación, predicación expositiva, la Biblia y los jóvenes, o talleres de griego y de hebreo bíblicos, más que talleres, cursos de hebreo y griego bíblicos. Y bueno, cada vez más propuestas, gracias al Señor. El Señor ha sido bueno en medio de este tiempo difícil, con las casas de la Biblia la mayoría cerradas, no pudiendo atravesar las fronteras interprovinciales, pero la palabra de Dios se sigue distribuyendo y la palabra no está presa, como escribía el apóstol Pablo. El tema es que la podamos leer, sí, y que podamos ponerla en obra, ¿no? Ponerla en práctica, lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Hasta ahí también toda la Biblia está también en formato de braille. Si alguno tiene algún familiar y le gustaría que lo pueda también leer la Biblia en formato o en sistema braille, también la Sociedad Bíblica tiene material para eso. Sí, que se ponga en contacto con nosotros, que nos escriba ahí a info@biblica.org o a través de las páginas de internet o por las redes sociales. También puede ponerse en Facebook, Twitter, Instagram, bueno, todas las redes. También puede ponerse en contacto con nosotros y con gusto vamos a atender la necesidad. También está el canal de YouTube, donde están colgados todos los videos que Sociedad Bíblica dispone, ¿no? Así es. Sí. Ahí... Ahora... Sí, perdón. No. Hay muchos videos ahí muy lindos. El tema es que podamos ser una iglesia, ¿no? Que podamos ser una iglesia que podamos de pasar de ser iglesia integradora a ser una iglesia inclusiva. Trabajar en eso, ¿no? Así es. Pero que bueno, hay materiales, hay recursos a disposición a escuchar la voz de Dios y que podamos decirle, Señor, ayúdanos a que en este tiempo tan difícil que estamos en esta circunstancia podamos transmitir palabra de Dios. Hay tantas cosas que se escuchan, pero que podamos ser esos vidas. Ya lo creo. Este es un tiempo muy especial por un montón de circunstancias, pero es un tiempo para refugiarse en la palabra de Dios. Hoy, en estos días, releía y estudiaba el Salmo 119, y hay uno de los versículos que dice: si tu ley, hablando de la palabra de Dios, no hubiese sido mi delicia, ya la aflicción habría terminado conmigo. Y hay mucha gente que está afligida, mucha gente que está turbada, que está perturbada. Y bueno, ¿qué mejor que poder apagar el televisor, apagar la radio, dejar de escuchar los noticieros? Estadísticas no nos van a agregar mucho,
pero abrir la palabra de Dios y encontrar la fortaleza y el consuelo que viene de conocer a Dios en su palabra. Las promesas, el apóstol Pedro habla de preciosas y grandísimas promesas que el Señor ha dispuesto para nosotros. Qué bueno que podamos aprovechar este tiempo de cuarentena, de estar más tiempo en casa, dedicar más tiempo a profundizar en la riqueza de la palabra de Dios. Y nos va a ayudar mucho también. Dijiste Salmo 119, ¿te acordás el versículo? A ver, tal vez. Si lo tenés ahí. A ver. Compliqué. Me complicaste. Pero ya te lo busco. Hay varios versículos que hablan de eso. Vos lo querés. 92, 119, 92. Si no le ibas a decir que... Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Así que los animo y animo a toda la audiencia, nos animamos, yo me incluyo, a encontrar nuestra delicia en la palabra de Dios, como la experiencia del Salmista 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en consejo de pecadores, ni en silla escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y todas las promesas que aparecen de ese versículo. Muy bien, quizás podríamos seguir hablando largo hoy. Sabemos que es un domingo, mañana algunos seguramente estarán en sus día a día, en sus trabajos, pero nos gustaría quizás hacerte más como para concluir, una pregunta más a título personal, ¿no? Vos venís de un palo totalmente diferente, venís de un trabajo empresarial, venís de un trabajo donde estabas en una posición quizás muy cómoda, muy confortable a nivel secular, a nivel económico, social de tu familia, pero hace un tiempo atrás aceptaste el desafío de ser el director de sociedades bíblicas, y sé también, bueno, nos veíamos muy seguido últimamente el tema de que también sos parte del comité ejecutivo a nivel mundial. Así que, ¿qué te parece si nos contás algo de ese llamado de Dios y dejar todas esas cosas o esos mundos donde te movías y ser el director general y lo que estás llevando hoy por hoy en tu vida, en tu familia, en tu ministerio? Y después te voy a pedir que nos puedas terminar con una oración. Sí. 1 hora y media más. No, muy breve. Sí, mi trabajo era en el área de finanzas de una multinacional como director financiero, pero con mi esposa ya hacía años que veníamos orando, creyendo que el Señor tenía alguna otra cosa para nosotros. Estaba en nuestro corazón la obra misionera siempre, trabajando activamente en nuestra iglesia local, pero recuerdo que en un momento se nos presentó ya el pedido, ya no la oportunidad, sino el pedido de mudarnos al exterior, a Francia, a París, ya para tomar una responsabilidad de coordinación a nivel de Latinoamérica en el trabajo. Y bueno, oramos al Señor, pero nuestro corazón no estaba ahí, por más que a mí el trabajo me apasionaba y no tengo absolutamente nada en contra de eso, me sigue apasionando. Pero la duda era, creíamos que el Señor nos estaba pidiendo otra cosa, nos estaba llamando para otra cosa. Sabemos que los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, todo lo que hagamos, lo debemos hacer para el Señor Jesús. Para el Señor no existe trabajo secular. Todo lo que hacemos es ministerio, es para Él. Así que la disyuntiva no estaba entre servir al Señor o servir al capital, sino decir,
Señor, ¿dónde querés que te sirvamos en este tiempo? Así es. Y bueno, y el Señor nos fue guiando, así y de muchas maneras. Es un testimonio bastante largo, porque me llevó mucho tiempo irme de la empresa, realmente una empresa que amaba mucho, y especialmente a la gente de allí, y con quien guardo un vínculo muy precioso. Pero el Señor ha ido confirmando estos pasos año a año, no exento de dificultades. La obra bíblica es muy desafiante, es muy difícil. Ustedes saben que si bien es una empresa misionera, una entidad misionera, la configuración que tiene, y esto con Osvaldo lo hemos hablado muchas veces en la comisión directiva, es de tipo empresarial. ¿Por qué? Y porque importamos Biblias, vendemos Biblias, por supuesto desarrollamos todos los otros proyectos que mencionamos, y eso en nuestro contexto muchas veces tiene dificultades. Las dificultades de los vaivenes de la economía, los permisos de las importaciones, las devaluaciones constantes, pero es maravilloso ver cuando el Señor de repente dice: quédense tranquilos, yo tengo las riendas de esta obra. La obra es mía, no es de ustedes. Véanme actuar. Y así lo vemos. Al menos lo he vivido 6 años al lado tuyo y hemos visto la mano de Dios haciendo milagros. Así es. En medio de los cambios, en medio de las devaluaciones, en medio de las prohibiciones de importar libros, en este caso estaba el tema Biblias, con el tema de la tinta, con el tema de, bueno, tantas cosas. El Señor ha permitido siempre de que la palabra de Dios llegue también a nuestro país y que podamos también ser esos canales de bendición. Y que como sociedades bíblicas podamos llevar y alcanzar a tantas personas, porque sé también que hay trabajos, no lo he nombrado, pero Sociedad Bíblica trabaja también con todo el tema del sistema carcelario, en la evangelización, con el tema de hospitales, con el tema de situación de calle. Bueno, hay todo un trabajo para destacar. Así es. Me hace una pregunta antes de que pediste que ores. Me quedó una pregunta colgadita ahí que decía: ¿cuántas al menos en nuestro país? Hablaste a nivel un poquito más de 4.000, un poquito menos de 4.000 lenguas en todo el mundo que todavía no tienen alguna versión de la Biblia. ¿Y en nuestro país tenés alguna estadística? Bueno, en nuestro país los grupos indígenas, las etnias indígenas, no son tan numerosas como en algunos otros países. O sea, no puede compararse con Brasil, donde debe haber 150, o México, como dos países donde el desafío es mucho mayor, o las islas allí en el sudeste asiático. Pero uno de los desafíos que tenemos ahora es justamente Wichí del Bermejo. Aquí hace muchos años que nos están pidiendo la traducción de la Biblia, porque es muy diferente al Wichí del Pilcomayo, que es el que ya tiene la traducción. Tan diferente que algunos de los hermanos decían: mira, preferimos leer la Biblia en castellano porque la otra, aunque es Wichí, no la entendemos. Así que tenemos eso como desafío. Hay un hermano que está trabajando también con un grupo en la traducción del guaraní Imbia. No es el guaraní de Paraguay, es el guaraní de los indios guaraníes, sería, que es una lengua compartida con Brasil. En Brasil ya hay una traducción al guaraní Imbia, pero es diferente al que se habla en Argentina. Entonces, ahí no es una traducción, es una adaptación que están haciendo para el guaraní Imbia de Argentina. Y después estamos viendo algunas otras oportunidades, pero soñamos con el día en que el Señor nos permita y nos dé los recursos y le dé la visión a la Iglesia de Argentina de poder apoyar proyectos de traducción en el mundo entero para poder alcanzar estas 4.000 lenguas con el Evangelio de Cristo. Nombraste un proyecto que quizás puede estar más al alcance de cada uno de nosotros,
con el tema de una Biblia al mes, donar una Biblia al mes. ¿Cómo es el concepto ese? El concepto es a través de una suscripción de la Biblia, de un programa. Uno puede donar el equivalente a través de tarjeta de débito automático o de una tarjeta de crédito, el equivalente a una Biblia al mes, que ahora no lo recuerdo exactamente, era 150 pesos, ahora creo que deben ser 200 pesos, es el equivalente a una Biblia misionera. Y de esa manera uno está participando directamente de esta obra, y como dijimos, como parte del reconocimiento también, bueno, hay algunos descuentos en materiales, y también la posibilidad de acceder a esta plataforma que es un mundo en sí mismo, Right Now Media, que es como un Netflix de contenidos bíblicos. Así que eso está ahí disponible. Yo no sé si puedo pasarte aquí la verdad que no lo tengo listo como para pasarte el link de una Biblia al mes, pero... Pero si no, seguramente adentro de la página... Ahí se va a encontrar, exactamente. Perfecto, perfecto. Es una forma también como iglesia, como hermanos, poder ser parte de sociedades bíblicas, que es lo que vos dijiste, poner un espejo y que somos todos, ¿no? Exactamente. Por eso que, bueno, siempre en la iglesia lo decimos, bueno, ahora no estamos físicamente, pero siempre lo hablábamos y decíamos, a la hora de comprar una Biblia, algún material de estudio, algún material bíblico, poder hacerlo en una casa de la Biblia, que nos ayuda a poder también ser parte de los proyectos de lo que es, para que podamos también sumar un granito, aunque sea algo chiquitito, pero poder ser parte y saber de que hay otros que quizás no tienen el acceso como nosotros, pero pueden ser también alcanzados a través de nuestra colaboración. Ahí estoy compartiendo la página dentro de SBA y estaba sobre donar, y estábamos acá viendo la pantalla, viendo cómo, bueno, completar el formulario. 200 pesos era lo que estábamos hablando. Ahí 200. Está. Perfecto. sba.org.ar, línea donar. Ahí está también una forma de cada uno de nosotros ser parte de un poquitito del proyecto de sociedades bíblicas. En nuestra iglesia, y junto con todas nuestras asociaciones de iglesias a nivel país, de la unión de nuestras iglesias, años atrás me acuerdo que también a nivel de jóvenes se había logrado hacer una pequeña donación para todo lo que era Tobacuom, y habíamos disfrutado también ser parte a través de las ofrendas, y bueno, qué lindo es poder ser parte del proyecto evangelizador a través de la palabra de Dios. Amén. Te termino con esto para que ores. El tema de, uno abre la Biblia y en la primera a veces dice SBU, y vos me hablas de SBA. ¿Cómo es esto así a muy pocas líneas, no? La SBA es la Sociedad Bíblica Argentina. Es una entidad 100% argentina que pertenece a las iglesias de Argentina. Y SBU es la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas. Es una fraternidad compuesta por 150 sociedades bíblicas nacionales. Nosotros somos una de esas 150, y que trabajan en más de 240 países y territorios. Para dar una idea de alcance, es la segunda ONG de mayor alcance mundial después de UNESCO. O sea, tremendo, ¿eh? Prácticamente en todo el mundo, lo cual tiene sentido porque la palabra de Dios tiene que llegar a todo el mundo. Amén. Amén. Este es un tiempo difícil, hermanos. Oren por la obra bíblica en Argentina y en el mundo. Se imaginan que este tema de la pandemia representa un sacrificio, un desafío, podemos decir, muy, muy grande para las entidades misioneras y especialmente para las sociedades bíblicas, en todos los países. Y estamos viendo maneras de apoyarnos unos a otros
y hay hermanos e iglesias recaudando fondos en algunos países que tienen más posibilidades para ayudar a otras sociedades bíblicas que están trabajando en contextos de persecución, contextos difíciles o países muy pobres. Bueno, y justamente el martes vamos a tener una reunión para ver cómo sigue la marcha de esta tarea coordinada a nivel mundial. Nos sumamos a orar por la SBA y por todo el trabajo a nivel mundial de las sociedades bíblicas. Termino con esto, así te dejo que ores. Muchos te mandan saludos, algunos quizás te conocen de tiempo atrás, de algunos años, bueno, muchos que quizás se acuerdan de que estuviste en la iglesia compartiendo un día de aniversario, pero me gustaría que puedas terminar este día haciendo una oración por cada uno de los que va a escuchar o estuvo escuchando, para que podamos ser parte del trabajo de la obra bíblica y que podamos sumarnos a poder evangelizar a otros. Quizás algunos no pueden ir, pero quizás con este proyecto Una Biblia al Mes, quizás alguien que quiera hacer una donación más grande, bueno, diferentes aspectos de poder ser parte de la obra bíblica en nuestro país, con nuestros hermanos aborígenes, y también, como decías, con el sueño de que al mundo entero la iglesia argentina pueda ser parte de la evangelización. Así que te dejo lo que quieras compartir, tus palabras, y después que nos lleves a una oración. Bueno, muchas gracias. Gracias, Osvaldo, y gracias por todo el apoyo, y agradecer a la iglesia porque a través tuyo y de tu involucramiento directo también en la comisión directiva, la iglesia, el Faro, ha estado participando activamente en la tarea de la sociedad bíblica. Así que gracias. Solo pedirles que oren por nosotros, que participen en las actividades. Me dio tanta alegría saber que va a haber hermanos que van a estar haciendo esta capacitación, otros que están con publicaciones integradoras. A uno le da alegría porque para eso existimos. O sea, la sociedad bíblica existe para servir a las iglesias. Siempre digo, si algún día dicen, bueno, ya no necesitamos la sociedad bíblica, cerraremos la puerta y nos dedicaremos a otra cosa. Pero existimos para servir a las iglesias. Así que nos da gozo saber cuándo los recursos, las actividades y los programas pueden ser aprovechados y que son de bendición. ¿Oramos? Amén, sí, por favor. Señor, gracias te damos por este encuentro. Gracias por tu presencia, porque a través de la distancia y a pesar de no poder estar juntos físicamente, tu presencia está entre nosotros, Señor. Estamos hablando de tus cosas, estamos hablando de la enorme tarea que tú encomendaste a tu iglesia de llevar el Evangelio a toda tribu, toda lengua, pueblo y nación, a toda criatura, Señor, como nos mandas en tu palabra. Señor, gracias por aquellos que nos precedieron en esta tarea de hacer que tu palabra llegue a todos, y por aquellos que estarán trabajando en el futuro. Señor, rogamos que bendigas nuestra tarea en este tiempo, que nos bendigas como iglesia tuya, como iglesia en Argentina, para que cada uno desde nuestro lugar, desde la oración, desde la divulgación, tal vez desde la ofrenda, desde el compartir la palabra con vecinos, con familiares, con aquel que está al lado nuestro en el transporte público, con el regalar una Biblia, con el poner tu palabra en alto en este tiempo en que nuestra sociedad necesita tal vez como nunca de tu palabra. Señor, tú sigas bendiciendo esta obra para la gloria de tu nombre y para la bendición de mucho pueblo. Señor, gracias por el apoyo constante de esta amada iglesia, y rogamos que bendigas el ministerio precioso que están llevando adelante, y que, Señor, llenes a cada una de las personas que está conectada del gozo que viene de tu palabra, del abrir tu maravilloso libro y encontrarse con la grandeza de tu persona, con el amor que has tenido para con nosotros en Cristo, y con las preciosas y maravillosas promesas que has dado para
para tus hijos que nos llenan de esperanza. Oramos, Señor, rogando tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rubén, te agradecemos de parte de la iglesia, te mandamos un fuerte abrazo a vos, a toda tu familia, y queremos, bueno, seguir orando unos por otros, pero especialmente por el trabajo de la sociedad bíblica en Argentina y en el mundo entero, y en tu persona. Sé que a veces el trabajo es difícil, a veces las cuentas no dan, pero Dios sigue haciendo milagros. Así es. Gracias. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por sumarte y estar con nosotros. Un abrazo grande, ¿eh? Dios les bendiga. Muchas gracias, que Dios te bendiga mucho.